ahora. ¿Y cómo es posible que un cristiano puede tener demonios? A repetir, comparten el video, comparten en sus redes sociales. Y puede ser estar siendo influenciado, como por ejemplo, una área está siendo influenciado la persona. Pero hay uno de los pecados que los demonios toman que no se ve a simple vista, y es la falta de perdón. Satanás ha pedido tu cabeza. Una persona en una liberación, la liberación como que se estanca, no es libre la persona. Muchas veces también es porque la persona no habla, omite información. Hay pecados que todavía son ocultos. Pero para eso, el ministro de liberación está ejerciendo autoridad. Todo lo que el demonio nos dice es, lo sustentas delante del trono de Dios. Rompe, Señor, todo espíritu de lujuria, Padre. Se rompe todo espíritu de pornografía, de lascivia, Señor. Sí, Señor. Porque todo decreto de muerte, todo decreto de enfermedad, de destrucción, de ruina, en el nombre de Jesús, esos decretos son cancelados. bendiciones, bendiciones. Una vez más, estamos aquí con el ministro de Liberación. Mi nombre es Ángel Zamorano y bendiciones, saludos a todos por ahí, todos los amigos, hermanos, familiares que van a estar viendo este video. El propósito de estos videos, como dijimos, es para edificar y para seguir conociendo acerca del Ministerio de Liberación. Así es. Yo me presento, mi nombre es Andrés y en verdad el video anterior, Pastor Ángel, hubo muchas preguntas y pues cuestionarios donde pues el tema de liberación es un tema que muchos creyentes lo evitan. Sí. Porque pues usted sabe, ¿no? Ahora, queremos hablar de un tema que es muy importante, que también ha sido cuestionado por muchos creyentes, muchos evangélicos, o quizás hasta pastores o ministros, Sí. donde la pregunta es, Pastor Ángel, ¿puede un cristiano tener demonios? Esa es como una bomba para los creyentes. Sí. ¿Cómo es posible que un cristiano puede tener demonios? Sí, es una muy buena pregunta. Sí, porque hay mucha controversia en esa pregunta, y mucha gente se enoja, como diciendo, ¿cómo es posible que un cristiano o un hijo de Dios pueda tener demonios? Entonces lo empezamos a visualizar como que no puede estar Dios en una persona y al mismo tiempo pueda estar un demonio o el diablo. Sí, sí. Entonces, bueno, esa es una pregunta que trae controversia, pero bueno, lo que hemos estado aprendiendo lo vamos a compartir. Sí, claro. Así que quisiera antes de responder esa pregunta ir dando como un repaso de lo que vimos en los videos anteriores. Estuvimos mirando que la liberación es el pan de los hijos. Es para los hijos la liberación. O sea, el Señor no solamente vino a traer salvación, sino que también lo vimos sanando, lo vimos haciendo milagros y lo vimos liberando. Entonces, es una bendición para todo hijo de Dios. Todo hijo de Dios necesita recibir esta bendición que es el pan, que es la liberación. Entonces, lo que vemos al Señor lo vemos liberando en diferentes lugares. Sí. Lo vemos liberando, o sea, mientras Él predicaba por las calles, pero lo vemos también liberando en la sinagoga. Entonces, ahí lo vemos liberando, no gente que no conocía la palabra de Dios, no gente que estaba alejado de Dios, sino gente que estaba dentro de la sinagoga. Entonces, las liberaciones que muchas veces experimentamos son adentro de la iglesia. Adentro de la iglesia. Porque la liberación es el pan de los hijos, es algo que el Señor, trae libertad, quiere traer libertad a su pueblo. Entonces, es una buena pregunta. ¿Puede un cristiano tener demonios? Sí, sí. Mire, usted que estaba hablando de la sinagoga, en Lucas, Lucas 13, Ajá. 10, escucha esto. Enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo y había allí una mujer que desde hacía 18 años, Wow. 18 años, tenía espíritu de enfermedad. Entonces, la enfermedad, Pastor Ángel, también son espíritus. Sí.
Entonces, bueno, la primera pregunta es, ¿dónde está esta mujer? En una sinagoga. Está en una Era sinagoga. una mujer creyente que, dice la Biblia, 18 años. Entonces, imagínate la mentalidad de la gente que estaba ahí cuando miraba a esta mujer. Quizás muchos pensaban, esta mujer, quizá por la edad, ya Empieza a encorvarse. A encorvarse. Sí, ese puede ser algún pensamiento humano. Otros quizás se preguntaban, quizás esta mujer se cayó y esa caída le provocó ella lastimarse la columna y caminar encorvada. Sí, sí. Pero vemos ahí, esta palabra nos especifica que había un espíritu de enfermedad, de enfermedad. Y que tenía 18 años. Exacto. O sea, con esta situación. Y sí. ¿Sí? Sí. Ahora, y dice, y andaba encorvada, como usted dijo, ¿verdad? Y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús lo vio, lo llamó y dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella, y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Wow. Entonces, ahí vemos que una persona que pueda estar en la iglesia, Enfermo. puede estar, los demonios pueden estar provocando enfermedades. Entonces, una de las cosas que el Señor me ha enseñado acerca de este viaje en cuanto a la liberación es hay una otra pregunta, ¿dónde es que se ubican los demonios? En el video anterior explicábamos qué es lo que pasa cuando una persona acepta al Señor Jesucristo. Yo comentaba en el video anterior que la persona recibe vida en su espíritu. Su espíritu es avivado, cobra vida, es conectado con Dios. En el espíritu es donde viene a morar el Espíritu Santo. Wow. Porque la Biblia dice que estamos compuestos de 3 partes. Sí. Somos un cuerpo, pero estamos divididos en 3 partes. Lo habla Tesalonicense. Dice que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, dice que sean guardados irreprensiblemente para la venida del Señor. O sea, ese versículo nos está hablando que tenemos espíritu, alma y cuerpo. Somos una morada. El apóstol Pablo nos habla que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Entonces, si nuestro cuerpo es templo, una morada de Dios, si estudiamos cómo estaba dividido el tabernáculo o el templo estaba dividido en 3 partes. Estaba dividido en el lugar santísimo, en el lugar santo y en los atrios. O sea, había tres partes. Sí. Y donde moraba la presencia de Dios era en el lugar santísimo, donde ahí estaba, dice la Biblia, que estaba el arca del pacto que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas de los 10 mandamientos. Ahí estaba la presencia de Dios y en ese lugar no podía entrar nadie, solamente el sumo sacerdote entraba ahí una vez al año para ofrecer sacrificio por los pecados del pueblo y por él mismo. Entonces, el lugar santísimo era un lugar donde moraba la presencia de Dios. En el lugar santo era donde se movían los sacerdotes, en los atrios. O sea, ahí vemos que los hijos de Elí, dice que ministraban al Señor. Ellos estaban en el lugar santo. Al mismo tiempo hacían cosas que no le agradaban a Dios. Wow. Cuando Jesús dice que llega al templo y toma látigo y comienza a latigar a la gente que estaban ahí, que les dijo, mi casa es casa de oración. O sea, porque se había corrompido, lo estaban agarrando como un lugar de corrupción, o sea, de venta. Sí, de mercado. De mercado. Entonces, o sea, vemos que en el lugar santo, en los atrios, o sea, ahí se podía manifestar corrupción, maldad, pero en el lugar santísimo no. Ahí, si alguien entraba en esa condición, caía fulminado, la presencia lo mataba. Entonces, haciendo esta comparación, o sea, si nosotros estamos divididos, así como estaba el tabernáculo, el templo, en nuestro espíritu viene a morar el Espíritu Santo.
ahí los demonios no pueden entrar. Los demonios, si intentaran entrar ahí en el espíritu, donde está la presencia del Espíritu Santo, esos demonios son fulminados inmediatamente. Pero ellos pueden estar morando en el cuerpo o en el alma. En el cuerpo, en el alma. Así como lo que vemos en esto. Sí, está. Que ese espíritu estaba en su espalda, provocando la encorvatura sí. de esta mujer, que tuvo que venir el Señor a través del discernimiento del espíritu, lo vio y reprendió a este espíritu, le impuso las manos y inmediatamente fue libre. Fue libre, fue y sanado. se pudo enderezar. Sí. Entonces, ¿cómo podemos ver cómo es que un cristiano o un creyente puede identificar que está enfermo o enferma? No proviene sino de algo natural, sino que proviene de algo sobrenatural como espíritu de enfermedad. ¿Cómo puede identificar que esa enfermedad viene de un espíritu? Sí. Un síntoma. Entonces, mira, lo primero que se debe hacer es descartar en la manera médica. O sea, si vamos a poner un ejemplo. Esta mujer, yo me imagino que fue al doctor, fue al quiropráctico, intentó, como la mujer que dice que tenía también 18 años 12 años de flujo de sangre. Sí. Dice que fue a los médicos y gastó todo lo que tenía y no pudieron hacer nada. Entonces, lo primero que se debe descartar es lo médico. Hay situaciones donde la persona tiene síntomas, tiene malestares y va al doctor y no le encuentran nada. Cuando no le encuentran nada, o sea, el doctor dice, tú estás bien, no sabemos por qué está pasando eso. Eso es un indicativo de que ahí puede haber una operación demoníaca, una influencia demoníaca que esté provocando esa enfermedad, esos síntomas. Sí. Entonces ahí es donde ya, si se descarta lo médico, ahí es donde entra ya lo espiritual. Ya hay que buscar, la persona tiene que buscar liberación. Sí. Entonces, en la Biblia pues nos enseña muchas cosas sobre liberación. Jesús sanaba, liberaba, hacía milagros. Sí. Pero ¿por qué ahora en esta época hay creyentes que no creen en liberación? Porque, mire, en Efesios 6:12 nos habla claramente, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. O sea, nosotros los creyentes, los cristianos. Sí. Bueno, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces, si la Biblia nos especifica bien, claro, que nosotros como cristianos creyentes tenemos luchas contra espíritus, contra el mundo de las tinieblas, contra demonios, como el espíritu de enfermedad. Entonces, ¿cómo hay creyentes que no creen de que un cristiano quizás puede tener influencia de demonios también, podemos decirlo, o posesión de demonios? Sí, bueno, una de las cosas por la cual las personas no creen en eso es porque tienen el concepto desde el momento que tú recibes al Señor Jesucristo, eres libre completamente. Y entonces, en el video anterior hablé un poquito de que, o sea, no todos los casos son iguales. Sí. Hay personas que desde el momento que aceptan al Señor Jesucristo son liberados automáticamente, inmediatamente. O sea, vemos un cambio. Pero no todas las personas tuvieron el mismo estilo de vida antes de venir al Señor. Sí. Eso es. Entonces, no es lo mismo una liberación de un brujo que se convierte al Señor a una persona que, pues, solamente se alejó del Señor y no se congregaba. O sea, esa persona se reconcilia con el Señor. O sea, hay una liberación inmediatamente. No son los mismos espíritus que estuvieron operando. También hay liberación progresivamente, ¿verdad? Sí. Entonces, muchas veces por eso nosotros creemos que ya la persona fue libre. Hay personas que aceptan al Señor, pero vienen cargados de espíritu. Y ellos necesitan liberación, pasar por liberación. Necesitan Entonces, si nosotros tenemos ese concepto de que ya aceptando al Señor, ya tú eres libre, entonces muchas veces vamos a ignorar lo que la persona está diciendo.
los ataques, las luchas que las personas están teniendo. Entonces, muchas veces le decimos, no, ya el Señor ya se llevó todo, ya declárate libre, pero las personas siguen, o sea, con esas luchas, entonces necesitan liberación. Sí, 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 porque en Efesios sigue diciendo, toma toda la armadura de Dios para resistir en los días malos. Entonces todo creyente debe tomar toda la armadura de Dios para luchar contra los huestes, contra lo que usted está hablando, demonios, de que personas que antes de ser creyente, pues en el mundo hacían muchas cosas, ¿verdad? Sí. Y ahí pues también permitían que quizás espíritus inmundos, pues ¿cómo decirlo? Lo atacaban o lo tenían atado. Y a la hora de aceptar a Dios, pues hay momentos donde dice usted, son libres inmediatamente, pero hay personas que vienen con muchos espíritus que, Sí. por ejemplo, en el alcoholismo, en la drogadicción, en pornografía, lascivia, lujuria, todo eso son, imagínense cuántos espíritus esa persona permitió que entrara Sí. puertas. Ahora, cuando aceptó a Jesús como su Salvador, pues esa persona necesita una liberación progresivamente, ¿verdad? Sí. Porque tiene luchas. Porque claramente dice que no luchamos contra carne ni sangre. Sí. Sí, entonces, por eso vemos muchas personas en las iglesias que no crecen espiritualmente. ¿Por qué? Porque, o sea, se sientan en las iglesias a escuchar la palabra por años, pero no han vencido sus luchas. Vamos a poner un ejemplo, como jóvenes. ¿Cuáles son una de las luchas que tenemos como jóvenes? Como jóvenes sin conocimiento de Dios, sin conocimiento de la palabra, lo primero que te atacan son los espíritus sexuales, como la pornografía, masturbación, cosas que el enemigo te esclaviza en lo oculto, que nadie lo sabe mientras tú estás en la iglesia ahí escuchando y todo, desanimado muchas veces, con tu baja autoestima. Sí. ¿Por qué? Porque tú sabes que tu anhelo es acercarte a Dios, pero tú sabes que estás atado, estás encadenado por esos espíritus, que tú quisieras dejar la masturbación, quisieras dejar la pornografía, pero no puedes. Y te da vergüenza también hablarlo como joven, no tienes confianza, ¿a quién se lo digo? ¿Con quién hablo? Entonces, en el silencio el enemigo te tiene encadenado, te tiene atado en tu mente. O sea, en tu mente, imagínate qué es lo que pasa en la mente de un joven que se la pasa viendo pornografía. O sea, su mente es una mente con lascivia, no puede ver una mujer porque ya la está imaginando. Entonces, cositas así están, las tinieblas están trabajando en lo oculto y no dejan crecer espiritualmente a una persona. Entonces, yo pienso que yo fui joven, Sí. pasé por eso. Y lo estoy hablando por experiencia. Yo me preguntaba, Señor, ¿cómo puedo vencer? Yo no puedo vencer esto. Entonces, y yo ya estaba en la iglesia, ya había aceptado al Señor. Luchaba yo en la soledad. Entonces, ahí donde el Señor me enseñó una clave, que es meter la palabra en la mente. Si la mente se corrompe a través de lo que tú ves, a través de lo que escuchas y miras, entonces también la mente se limpia a través de lo que tú escuchas y ves también. Cuando empiezas a mirar la palabra, a leer la palabra, dice que la palabra te limpia. El apóstol dijo, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. O sea, la palabra te va a renovar tu entendimiento, Sí. va a renovar tu mentalidad. Y si tú tienes la palabra en tu mente, tienes la palabra, eso te va a ayudar para vencer eso. Sí, sí. Bueno, entonces, ¿puede un cristiano tener demonios? ¿Un creyente? Sí, ¿Un cristiano fiel? ¿Un cristiano devoto? sí puede tener, porque por eso la palabra de Dios, o sea, el apóstol Pablo dice, no deis lugar al diablo. Y esa palabra se la está diciendo a cristianos, a hijos de Dios. Entonces quiere decir que si tú le das lugar al diablo, él entra.
Él está esperando. Dice que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Está buscando una puerta, una oportunidad para hacer su trabajo. Su trabajo es matar, robar y destruir. Entonces, la persona que abre una puerta, ahí hay muchas puertas que nosotros podemos abrirle al Sí. enemigo para que entre. ¿Cuál sería uno de los principales o unas puertas que comúnmente un cristiano abre para quizás permite que sean atormentados, oprimidos? Sí, mira, como ministros de liberación, nosotros debemos aprender cuáles son las puertas de entrada de demonios. Y hay muchas, Sí, pero con que nos aprendamos las 5 principales puertas, eso a nosotros nos va a dar un conocimiento para poder ministrar. Entonces, la primera puerta de entrada de demonios son los pecados propios que los nosotros pecados cometemos. Eso es el número 1, o sea, los pecados que uno comete, pecados ocultos. Entonces, en ellos está pues la fornicación, son los más vistos, el adulterio, pero hay uno de los pecados que los demonios toman que no se ve a simple vista y es la falta de perdón. La falta de perdón. Entonces quiere decir que hay muchos cristianos que adoran, pues son entregados, sienten la presencia de Dios, cómo se mueve el Espíritu Santo sobre ellos, pero dentro de ellos aborrece a un hermano. Si alguien, o vamos a poner ejemplo, están en la iglesia, como tú dices, adorando al Señor, pero en su pasado alguien les hizo algo. No, Alguien los ofendió. Alguien, en casos mayores, alguien los abusó sexualmente sí, o verbalmente, físicamente, y se queda uno con ese resentimiento, con esa herida. Entonces, no se ha perdonado a esa persona, aunque ya pasaron muchos años, pero eso lo lleva, el mundo espiritual registra eso. Entonces, la persona no ha perdonado a la persona que lo dañó. Esa es una puerta. Y como no es tan visible como una fornicación, un adulterio, sí, un adulterio la gente lo identifica. sí. Pero una falta de perdón, ¿quién ve eso? Es Solo muy la difícil. persona, Solo que la persona siente. carga. Entonces, la Sí. persona que carga resentimiento, Rencor, odio, y eso te lleva a la amargura. Sí. Te lleva a la amargura. Entonces, esas son puertas que ahí espíritus aprovechan y están oprimiendo a la persona. Oprimiendo ahí. Entonces, la persona lo que tiene que hacer es perdonar. Y eso no es fácil. No es Sí. fácil perdonar, pero la palabra es específica. Dice que si nosotros no perdonamos, el Señor tampoco nos perdona. Entonces, esa es una de las puertas que debemos prestarle atención. Por eso la palabra del Señor dice que sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Sí. Porque- Entonces, sí, cada creyente debe analizar su vida, debe Sí. analizar su pasado, debe analizar qué fue o quizás algún daño que provocaron que aún hay falta de perdón. Sí. Entonces, eso es una puerta donde, por eso hay cristianos que dicen que me siento oprimido o no avanzo. Sí. ¿Por qué? Porque hay falta de perdón. Sí. Ahora, ¿cómo puede esa persona ser libre, liberarse o perdonar? Sí. Entonces, primero hay que saber que Dios nos ha perdonado a nosotros. Dice, en la palabra hay un ejemplo, dice que hubo un hombre, es una parábola donde dice que él debía, vamos a poner un ejemplo, debía $1.000.000, Ajá, sí. para que podamos entender, debía $1.000.000 y ya pues vienen a cobrarle y él comienza a pedir misericordia, comienza a pedir, o sea, que se le perdone su deuda, comienza a rogar, y al que le debía le perdona la deuda de $1.000.000. Porque él, o sea, se humilló, pidió perdón, perdóname. Bueno, sale de ahí porque ya lo iban a meter a la cárcel, pero lo perdonaron. O sea, perdonaron. recibió libertad de esa deuda. Sí.
pero dice que alguien más le debía $10. Vamos a poner un ejemplo para que podamos entender. Ahí habla de denarios. Hay una diferencia de cantidad. Imagínate, ¿verdad? de $10 a 1.000.000. Sí. Y dice que cuando vio al que le debía los $10, dice que lo agarró del cuello y lo quería ahorcar. Sí. Y lo mandó a la cárcel. O sea, no lo perdonó. Entonces le dieron la noticia al que a él lo había perdonado por 1.000.000 y lo mandó a traer. Le dijo, ¿por qué hiciste eso? Yo te perdoné la deuda de 1.000.000 y a ti te debían $10 y no pudiste perdonar. Perdonaste. Wow. Entonces, ¿cuánto a nosotros nos ha perdonado Dios? Que son muchas cosas. O sea, envió a su Hijo a morir, a pagar la deuda por nuestros pecados. Dice la Biblia que la paga del pecado es la muerte. Nosotros merecíamos la muerte. Jesús vino a pagar lo que nosotros merecíamos. Pagó la deuda. Entonces, ¿quiénes somos nosotros para no perdonar? Y una de las oraciones que Jesús enseñó a sus discípulos es hablándole al Padre, Padre, perdónanos, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. La pregunta es, ¿podemos ir nosotros delante del Señor y decir, Señor, perdónanos, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden? Esa es una pregunta. Entonces, si queremos liberación, si queremos sanidad, porque cuando alguien carga falta de perdón, rencor, odio, el cuerpo lo resiente y el cuerpo también puede enfermarse. Muchas de las enfermedades son provocadas también por eso. Así que si quieres liberarte es primero perdona a aquel que te ha ofendido, perdona a aquel que te ha dañado para recibir liberación. Sí. Entonces, tú has estado aquí con nosotros cuando hemos ministrado liberación. Sí, así es. Hay momentos que el demonio dice, no me voy. O no, se pone ahí con sus cosas. Entonces, Sí. hay que buscar. Sí, y luego, pues, en ese tema, cuando se está liberando, lo dice, no, es que, pues, ella es mía o él es mío, porque, Sí. pues, hay una falta de perdón ahí. Sí. Sí. Ahora, sobre ese tema, bueno, sabemos que la falta de perdón hay que pedir perdón, también en un momento quizás recibir liberación. Sí. Y si hay posibilidad, hablar con esa persona también, ¿verdad? Mm. Sí. Y si esa persona, digamos, ya no, quizás está muy retirado o ya no tenemos un contacto con esa persona, ¿cómo esa persona puede perdonar sin... O, digamos, yo llamo a la persona, oye, ¿sabes? Te perdono por lo que me hiciste. Sí. Un ejemplo. Entonces, ¿cómo esa persona puede, Sí, bueno, en un momento de liberación? vamos a ponerlo como ejemplo en las experiencias que hemos tenido. Nos hemos topado con tipos de espíritus así que no se quieren ir. Sí. Lo están así es. reprendiendo, no se van. ¿Por qué? Porque la persona tiene una falta de perdón. Entonces, lo que nosotros hemos hecho es, si hay posibilidades, que se le hable a la persona y que ahí, en ese momento, la persona pida perdón. Pida perdón. Pero nos ha tocado otro tipo de casos donde la persona ya murió. Entonces, lo que hacemos es, bueno, imagínate que la persona está ahí enfrente, pídele perdón. Pídele perdón. Entonces ya la persona, o sea, empieza a pedirle perdón, dice el nombre de la persona que lo ofendió, Ok. te perdono de todo mi corazón, te suelto. Sí. Entonces vemos que la persona suelta eso y ya, ese es un derecho legal. Un derecho legal en Que el mundo demonio- espiritual. En el ¿verdad? mundo espiritual que el demonio tiene para estar operando ahí en esa persona. Mm. Desde el momento que uno perdona, o sea, el demonio ya no tiene que estar haciendo nada ahí, pierde su derecho legal. Entonces ahí, a través de la autoridad, pues el ministro puede expulsar ese demonio, Sí. echarlo fuera en el nombre de Jesús. Sí, sí, Sí. Ahora, ya que estamos hablando de eso, cuando a veces se pregunta por qué está ahí, hay otra pregunta. ¿Por qué hablan o le hacen preguntas o por qué se habla con un demonio cuando hay liberación, cuando se manifiesta? Sí, sí, esa es otra muy buena pregunta. Sí, porque muchos yo he escuchado donde a los religiosos, ¿verdad? Podemos decirlo, de que no se puede hablar con los demonios, simplemente es, pum, echarlo fuera, porque Fuera. Jesús dice que no habló. Sí. Ahora, pues hemos visto ministros que sí han hablado, o sea, hablan para preguntar por qué están ahí, qué derechos legales, qué pactos y todo eso.
Y eso es importante en liberación. Sí, eso es muy importante. Eh, ese cuestionamiento, pues yo se lo acepto a gente que pues no está dedicado a esto, al ministerio de liberación. Y muchas Ok. veces pues opinamos porque desconocemos. Desconocemos sobre el tema. Desconocemos sobre el tema. Y como decían en los videos anteriores, cuando se le hace pregunta a los demonios, eso tiene un porqué. Eso tiene un porqué. Y vimos que cuando Jesús se topa con el endemoniado gadareno, él le pregunta y le dice, ¿quién eres? Y él le da el nombre. Soy Legión. Entonces, sí, el concepto de mucha gente es porque hablan con los demonios. Y en muchos casos vemos a Jesús solamente reprendiendo y el demonio se va. Sí. Se va. Bueno, eso Jesús lo hacía también para que no sea descubierto también que el Mesías había llegado. Porque muchas veces lo reprendía para que callara al demonio, Sí. no para que no identificara que Jesús, el Hijo de Dios, llegó a... Sí, sí, vemos, o sea, el Señor como que estaba esperando un tiempo donde Él se iba a manifestar. Ya ves el milagro que cuando en las bodas de Caná, o sea, el Señor fue a esa fiesta y Él estaba como cualquier persona que estaba en una fiesta. Ujú. Pero cuando se termina el vino, María dice, vayan, y Él, o sea, le dijo, Señor, se terminó el vino. Y el Señor le dice, mujer, ¿qué tienes conmigo? Mi hora aún no ha llegado. Entonces, cuando los demonios veían a Jesús, decían, Él es el santo, el Hijo Sí. del Dios viviente. Entonces, Él no quería que descubrieran su identidad Sí. todavía. Él sabía que su tiempo no había llegado. Entonces, por eso Él muchas veces callaba a los demonios. Por eso. Entonces, la pregunta es, Entonces ahí es donde surge la pregunta, ¿por qué los ministros de liberación hablan o le hacen pregunta a los demonios? sí, Cuando Jesús no lo hizo. Bueno, muchos creyentes o cristianos lo dicen así, ¿verdad? sí, Pero la persona que tiene conocimiento sobre liberación, hay una explicación. sí. Entonces, bueno, yo le voy a explicar por qué, por qué lo hago yo, ¿no? Porque tú has visto que Sí, le pregunto, o sea, al demonio, ¿quién eres? sí, Entonces, lo primero que quiero decir es que la liberación no es como ir con un amigo y irte al parque y ponerte a platicar con esa persona. No es una conversación. Si es que alguno dice, ¿por qué platicas? Estás hablando con el demonio. No se está platicando. No es como ir a un parque a conversar con un amigo. sí. Y si alguien lo quiere experimentar, tiene que venir a una de las liberaciones para ver si es que se está platicando. En Hechos está un ejemplo de dos jóvenes que quisieron echar fuera un demonio y dice la Biblia que el demonio se les fue encima. Los quisieron reprender. Los jóvenes le dijeron, te echamos fuera en nombre del Dios que predica Pablo. Y el demonio le dijo, dice, a Jesús A conocemos Jesús y a Pablo. pero ustedes ¿quiénes son? Y dice la Biblia que ese demonio se les fue encima y los mandó hasta sin ropa. O sea, los golpeó. Entonces vemos que, o sea, la liberación no es que estás en una conversación con un amigo. La liberación es una batalla espiritual. Una guerra espiritual. Es una guerra Sí. que se está luchando a favor de la persona que necesita liberación. Entonces eso es lo primero. La liberación no es estar conversando con los demonios. Cuando estamos hablando, si usted lo dice así, eso es un interrogatorio. Es interrogar a los espíritus. Tú no estás platicando con los demonios, estás interrogando al espíritu. Estás interrogando, haciéndole preguntas. El demonio que está ahí manifestado es un prisionero de guerra. Un prisionero de guerra. Sí. Entonces, en la guerra hay principios de guerra. Y uno de los principios de guerra es que si tú no conoces a tu enemigo, tú te pones en desventaja. Ese es uno de los principios de guerra. Tú tienes que conocer a tu enemigo, con quien tú estás peleando. Si tú no conoces a tu enemigo, es como si
tuvieras una arma y comienzas a disparar al aire. Sí, sí. Empiezas a disparar a lo loco. Entonces, así no eres efectivo. Entonces, Sí. las potencias mundiales, como por ejemplo Estados Unidos, China, Rusia, Inglaterra, o sea, las potencias mundiales en cuanto Armas. a lo militar, ellos invierten en fabricar armas, pero invierten más en espionaje. ¿Qué es espionaje? Es que tú vas a espiar, vas a investigar quién es tu enemigo y cuáles son sus fortalezas y cuáles son sus debilidades. Si tú no conoces eso, tú te pones en desventaja. Pero si tú conoces a tu enemigo, tú tomas ventaja y tomas autoridad sobre tu enemigo. Entonces, cuando se le hace la pregunta al demonio, al espíritu que está ahí manifestado, ¿quién eres? Tú lo que estás haciendo es investigando cuál es su función de ese espíritu. Cuando te da el nombre, tú lo que vas a conocer es la función de ese espíritu. Y eso te va a ayudar para tomar las armas que vas a usar en contra de ese espíritu. Si no conoces quién es ese espíritu, espíritu que está manifestado, Sí. tú solamente vas a estar ahí hablando o usando las armas incorrectas. Pero cuando conoces quién es, vas a usar la arma correcta. Ok, entonces es por eso que es importante, bueno, cuando se manifiesta un demonio, ¿verdad? Preguntarle quién eres, o cómo fue que entraste, o qué puerta abrió la persona también, para ya saber identificar cómo vas a trabajar Sí. en la liberación. Sí. Sí. Sí, porque pues eso es muy cuestionado. Sí. Es muy cuestionado. Y porque muchos han criticado sobre eso. De hecho, tenemos también preguntas comentarios que nos hicieron en el video anterior. Sí. Sí. Sí, entonces, para seguir ahí en esa pregunta, ¿por qué hablamos con los demonios? No es que estamos trayendo una conversación. Y muchos dicen, pero ¿por qué vas a estar hablando, preguntándole al demonio? Si el demonio, su naturaleza es de mentir, te va a estar mintiendo. Pero para eso, o sea, el ministro de liberación está ejerciendo autoridad y va a cuestionar todo lo que el demonio diga. O sea, lo va a... Tú sabes lo que nosotros decimos. Todo lo que el demonio nos dice es, lo sustentas delante del trono de Dios. Si el demonio dice que sí y lo que él está diciendo es mentira, o sea, los demonios saben que en el mundo espiritual eso trae consecuencias. Trae consecuencias. O sea, el juicio de Dios cae sobre ellos. Entonces, pero hay que hacer, o sea, llevar al demonio y decirle, oye, lo que tú estás diciendo, tú lo afirmas delante del trono de Dios, porque no estás delante de mí, tú estás delante del trono de Dios. Es un Y juicio. esto es un juicio. Tienes que saber que esto es un juicio. Y si tú mientes, o sea, yo te estoy dando órdenes, que tú me digas quién eres. Si tú me dices algo que en el mundo espiritual tú sabes que todo está descubierto delante del Padre, si tú me dices mentira, tú no me estás mintiendo a mí, estás mintiendo al Señor, porque yo soy representante ahora aquí, soy un embajador del reino de los cielos. Sí. Entonces, eso trae consecuencias. Entonces, si tú le dices eso a ellos, o sea, ahí tú los estás forzando a que ellos tienen que cooperar para esa liberación. Sí, porque hemos visto que liberaciones bien fuertes, donde también hay muchos que quizás no tienen este conocimiento, pero lo que hemos visto y lo que usted ha experimentado es otro, de que cómo es posible que pueden conectar o se conectan los ángeles en medio de la liberación, porque digamos, las personas que no tienen conocimiento sobre liberación, pues quizás no tienen ese entendimiento de que hay ángeles que también están ministrando en liberación. Sí. ¿Y cómo es posible que pueda conectarse un ángel? Y lo hemos visto. Sí, eso es real. Entonces, vamos a entrar a ese otro tema. Concluimos con la pregunta, ¿por qué hablamos con los demonios? Entonces ya vimos que no hablamos por hablar, sino es que queremos saber cuál es la función de ese espíritu para usar las armas correctas. Y si alguien puede decir, pero bueno, dame Biblia, ¿no? Porque hay gente que dice, o sea, Sí.
Dame ese argumento, pero dámelo con la Biblia. Entonces la palabra del Señor dice, pues no ignoramos las maquinaciones del diablo. No ignoramos para que no gane ventaja. O sea, quiere decir que si nosotros ignoramos con quién nos estamos enfrentando, él gana ventaja. Y por eso muchas veces no te quieren dar el nombre. Porque saben que si tú obtienes el nombre, tú tomas ventaja y tomas autoridad sobre ellos. Con eso concluimos, cerramos esa pregunta. Sí. Sí. Entonces, ahí está claro de que el ministro que está administrando en liberación, pues, puede hacer esas preguntas, puede hablar con un demonio para que también tenga ventaja sobre cada espíritu que está ahí. Sí. Sí. Ahora, sobre el tema de que puede un cristiano tener demonios, pero también quizás pueden ser influenciados. ¿Puede un cristiano ser influenciado sin que esté en posición de demonio, sin que se manifieste dentro de la persona, pero está siendo influenciado? ¿Puede un cristiano? Sí, bueno, ahí hay diferencia. Por ejemplo, la posesión quiere decir que ya el espíritu tomó control total de la persona. Y posesión es como que, o sea, le pertenece. Ya ves que vemos casos en la Biblia cuando dice que el demonio hace como que el cuerpo es su casa. Lo ve como su casa. Entonces, cuando viene el Espíritu Santo, ya ese es un sello que la persona le pertenece a Dios. Entonces, ya hay espíritus que pueden, o sea, ya no van a tomar esa posesión porque ya no les pertenece a ellos, les pertenece a Dios. Ese es para entender posesión. Influencia es que en un lugar, en una área de la vida de uno, puede estar aún siendo influenciado. Puede estar siendo influenciado, como por ejemplo, el ejemplo de la, ¿cómo se llama? Masturbación o la pornografía. O sea, una área está siendo influenciado la persona. Entonces, pero no está siendo poseído. Influenciado. Tú tienes el ejemplo de Pedro, ¿no? Sí, mire donde nos habla de que entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. A Pedro que ahí estaba siendo influenciado por Satanás, a que Jesús no fuera entregado a la cruz. Ajá. Pero ¿cómo es posible que Pedro en ese tiempo ya había quizás caminado casi 3 años con Jesús, cenar con Jesús, dormir a un lado de Jesús? Ahora, ¿cómo es posible que siendo Pedro un apóstol fue influenciado por Satanás? Entonces, ahí está un ejemplo. Si tú estudias la palabra, vemos que Pedro recibe una revelación de quién era Jesús. Cuando Jesús preguntó, dice, ¿qué dice la gente que soy yo? Y Sí. algunos decían, no, pues algunos dicen que tú eres Elías o alguno de los profetas. Y entonces Jesús ahora le hace la pregunta a sus discípulos y le dice, pero ustedes, ¿qué dicen? ¿Quién soy yo? Y Pedro, como, o sea, el más aventado, le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Sí. Entonces Jesús lo halaga a Pedro y le dice, Pedro, esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Vemos, o sea, cómo Pedro está recibiendo una revelación de parte de Dios, pero ahora lo vemos siendo influenciado. Siendo influenciado. O sea, su mente está siendo influenciado para hablar su boca y decirle, Señor, o sea, no vayas a la cruz. O sea, era Satanás poniéndole esa influencia, poniéndole ese pensamiento para evitar que Jesús fuera a la cruz. Entonces ahí vemos que o sea, puede uno, si uno se descuida, tú puedes ser influenciado en tu mente. Sí, o sea, un ejemplo de que un cristiano que simplemente o solamente se congrega, solo viene los domingos o por compromiso, pues no está
porque en oración, en ayuno, no vienen a los servicios como de enseñanza. Entonces es como más fácil porque le estén influenciando. Sí. Y dicen, yo soy cristiano, soy evangélico, soy creyente. Sí, porque la mente el enemigo busca que tu mente esté desocupada, esté vacía para él introducir sus pensamientos y poder controlarte. Porque todo lo que hacemos primero lo pensamos. Entonces, si el enemigo está tomando tu mente, que la mente, como hemos visto en las enseñanzas que nos ha dado nuestro pastor, o sea, acerca de qué es el alma, ¿no? Que está la mente, las emociones, tu voluntad, el enemigo ataca esa área fuertemente. Si ataca tu mente, la llena, te influencia ahí, o sea, él toma control completamente de ti, porque el alma, o sea, comienza a gobernar el cuerpo. Entonces, esa parte, ahí vemos que un cristiano, o sea, un hijo de Dios, puede ser influenciado si se descuida Sí, se descuida. por las tinieblas. Sí. Entonces, nosotros tenemos que prestarle mucha atención a lo que pensamos. Puertas abiertas. Sí, muchas veces los pensamientos que tenemos no son nuestros pensamientos. Hay pensamientos que vienen de nosotros, hay pensamientos que pueden ser influenciados por el Espíritu Santo, los ángeles te pueden estar hablando también, Dios, para hacer la voluntad de Él, pero también el enemigo puede estarte hablando, los demonios, los brujos también pueden estar hablándote ahí a la mente, introduciendo pensamientos. Sí. Y si tú no tienes ese conocimiento, no estás despierto, vigilando, el enemigo, o sea, quiere solamente un momento para poder oprimirte. Sí. Ahí tenemos algunos comentarios, ¿verdad? Sí, Sí, sí. Vamos a leer los comentarios que comentaron en el video anterior y esperemos que comparten este video en sus redes sociales. Lo vamos a subir en YouTube. sí, En YouTube y espero que lo compartan con sus amigos, sus hermanos en Cristo, la familia, porque es un aprendizaje que nos ayuda para también aprender sobre este ministerio que es liberación. sí, Sí, y la verdad, o sea, nosotros que quizás a veces pasamos por situaciones como estamos siendo oprimidos, pero no sabemos de dónde proviene esa opresión. Pero cuando un creyente que sabe que no está luchando contra carne y sangre, sino que contra el mundo de las tinieblas, hay Sí. guerras. Ujú. Sí. Entonces, ¿cuáles son uno de esos comentarios que Que nos hicieron nos el hicieron en el video? anterior. Sí. Bueno, primero vamos a darle gracias por todos aquellos que comparten los videos Sí, hay que compartir. y que comentan ahí. Sí. Su comentario es importante, sus Sí. preguntas son importantes porque así nosotros también aprendemos. Sí, así Sí. es. Y además vamos a seguir, primeramente Dios, continuando a hacer videos, subiendo videos a las redes Sí. sociales y que lo compartan. Compartan los videos y comenten y pues eso nos ayuda también a que en verdad hay personas que les interesan sobre este tema. Sí. Sí, Sí, sobre todo a la gente que ha sido llamada para este ministerio de liberación. Es importante que usted absorba. Dios da herramientas a diferentes siervos, entonces uno tiene que estar abierto a todo eso. Si usted es ministro de liberación, si sientes este llamado, o sea, capacítate, busca información, busca herramientas, busca armas que Dios tiene, que Dios te da y que Dios le da a otros ministros para que uno, o sea, se equipe, Sí. porque estamos en el ejército del Señor y Dios te Amén. entrena. Amén. Un soldado no puede ir a la batalla sin ser entrenado antes. Sí, sí, sí. Entonces, hay que capacitarnos. Sí, sí. Mire, uno de los comentarios que se menciona en el video anterior, ¿cuál es el motivo de que el endemoniado no queda libre? Sí, bueno, esa pregunta surgió porque en los videos anteriores nosotros dimos un testimonio donde el primer caso de liberación aquí nos tardamos Tardó. más de un mes. Sí, Entonces, él hizo esa pregunta que por qué entonces el endemoniado no es libre. Y en el video anterior yo decía que lo número uno es por falta de capacitación, por falta de conocimiento en el tema. Entonces, lo que uno debe aprender son las puertas que la persona abre o los derechos legales. Entonces, cuando tú tienes ese conocimiento, entonces
tú vas a poder fluir. Y nosotros no teníamos nada de conocimiento en ese primer caso. Por eso la persona no era libre. No era libre. Entonces hay que capacitarse. El ministro debe de capacitarse. El Señor da la autoridad, da el poder. Pero muchas veces si no tienes el conocimiento de cómo ejercer esa autoridad, ese poder, entonces ahí por eso uno se frustra. No hay una liberación completa. Sí. Entonces, también ¿por qué una persona en una liberación, la liberación como que se estanca, no es libre la persona? Muchas veces también es porque la persona no habla, omite información. Hay pecados que todavía son ocultos. Y en una liberación, lo primero que se hace es que se tiene que tener una conversación con la persona que va a ser liberada. Como por ejemplo, se pregunta que la persona investigue qué causa o las maldiciones generacionales. Hay personas que el abuelo muere vamos a poner, de cáncer. El hijo muere de cáncer y el nieto también. Ya ahí vemos que hay una maldición generacional. O sea, hay que investigar qué causas provocan eso. Y eso es un tema también muy que se puede deslogar bastante, ¿verdad? Sí. El tema de generacional, o maldición generacional. Sí, las maldiciones generacionales. Entonces, la persona no es libre por eso, porque muchas veces se omite cosas que están ocultas y que si la persona no lo confiesa, ahí los demonios tienen derecho para estar ahí. Entonces, por eso el ministro debe, si tiene ese conocimiento, debe de hacer preguntas. Oye, ¿qué pasó antes? ¿Qué no has perdonado? ¿Cargas algún dolor que no has sanado? Hay personas que cargan heridas, aunque sucedieron mucho tiempo atrás. Si esa herida no es sanada, ahí es un derecho legal. Sí, porque, mire, dice en Lucas 11:24, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo, y no hallándole, dice, volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la halla barrida y adornada. Entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran ahí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Sí, entonces esa palabra responde al tercer punto de la pregunta que él hizo. ¿Por qué entonces la persona no es libre? Número 1, dije que por falta de perdón. Por falta de capacitación, del ministro. Sí. Número 2, es por puertas abiertas que tiene la persona. O sea, pecados ocultos, cosas que no ha confesado y que le da un derecho legal. Ahí, ese es el segundo. Y el número 3 es porque la persona después de ser liberada vuelve a abrir puertas. Esa palabra que leíste dice que el espíritu inmundo sale. Y anda por lugares secos buscando reposo. Sí. Entonces esos espíritus que salieron van a volver a regresar y a ver cómo está la persona. Si el espíritu ve que hay espacio, que esa persona no está llena, y cuando decimos llena es que una de las indicaciones para después de una persona ser libre es que se tiene que llenar. ¿Se tiene que llenar de qué? De la palabra de Dios. Tiene que buscar llenarse de la presencia de Dios. Por eso la Biblia dice, sé lleno del Espíritu. Hay que llenarse del Espíritu de Dios. Hay que buscarlo en oración. Hay que ayunar. Hay que venir a los estudios de la palabra de Dios. Si no te llenas, tu vida está vacía y ese es una puerta para que esos espíritus que salieron vayan por otros espíritus peores y entren y la persona, su estado sea peor luego que antes de ser liberado. Wow. Entonces hay que tener cuidado. Sí. Entonces la persona puede abrir puertas otra vez. Bueno, puede abrir puertas también sin conciencia de la persona. Sí. Quizás sin que la persona tenga conocimiento, abre una puerta y es ahí donde dice que pues llega otros 7 espíritus más fuertes, más terribles y atormentar a la persona. Es por eso que la pregunta dice, ¿cómo es posible que esa persona no es libre o estar administrándolo, pero
la liberación progresivamente no avanza. ¿Por qué? Porque quizás esa persona también abre puertas. Sí. Y uno mismo también. O sea, como ministro de liberación, todos somos, o sea, fallamos. Sí, Dice la Biblia que si alguno no falla en palabras, entonces le hace mentiroso a Dios. Eso quiere decir que uno también falla como ministro de liberación. Entonces, como ministro de liberación también te puede entrar como el orgullo. No, pues yo ya estoy ministrando, yo no creo que a mí... No, uno falla también. Entonces uno tiene que ser humilde y identificar en el momento que hasta un enojo puede ser una puerta abierta para que el enemigo entre. Entonces uno rápidamente uno debe de ponerse a cuenta con el Señor, pedir perdón. sí, es Y en importante. esa puerta, imagínate, los demonios están esperando tantito una puerta para atacar al ministro de liberación que les ha hecho la guerra. Ellos esperan ese momento. Entonces uno debe estar también como ministro de liberación, es estar, o sea, vigilando tu vida, estar que si fallaste, inmediatamente pedir perdón. O pedir perdón así ofendiste a una persona. O no cargar con una ofensa si alguien te hizo algo. Esas son puertas donde puede haber transferencia de espíritu. Transferencia de Sí, espíritu. entonces uno como ministro también debe de cuidarse. Sí. Porque el enemigo nada más quiere un tantito. Sí, sí, la verdad, eso hemos visto, de que ha habido mucha opresión, Sí. mucha guerra, pero eso significa que pues Dios está obrando, Dios está Sí. está escogiendo a personas para que se cumpla el propósito, se cumpla la obra de Él. Sí. Y quizás hay muchas personas, muchos cristianos, muchos hermanos que están siendo oprimidos y Dios pone a la persona, escoge a la persona para que haya autoridad sobre liberación. Sí. Sí, Sí, entonces sí, pues también los ministros de liberación necesitamos oración. Oración por nosotros. Recuerdo que estábamos en una mesa compartiendo con unos pastores, profetas, y de repente el Espíritu Santo viene sobre una pastora, empezó a dar palabras, profecía, Dios la usa en profecía, y empezó a darle palabras a los hermanos, Dios va a hacer esto contigo y todo. Y cuando viene sobre mí, yo digo, no, pues me va a dar una palabra ahorita de lo que Dios va a hacer conmigo. Y me dice, Satanás ha pedido tu cabeza. Digo, Señor, yo esperaba una palabra como que, ¿qué vas a hacer, Señor? Te voy a llevar a tal lugar. a las naciones. Y me dice, Satanás ha pedido tu cabeza. Oh. Entonces, ahí es donde uno como ministro de liberación debe tener cuidado, o sea, como por eso, o sea, no dejar que el orgullo te tome como diciendo, o sea, a mí no me entra nada. Sí, o que, es no, muy- es siempre estar vigilando de que cualquier descuido el enemigo está para hacer cumplir Sí, es más cierto, sobre sí. personas que están haciéndole frente ahí, golpeando a las tinieblas, liberando, Sí. Dios usando a esa persona, haciendo un vaso para que la liberación venga sobre el pueblo de Dios. Entonces, debe uno de cuidarse. Sí, eso es muy... Y muy- necesitamos oración también de nuestros pastores, de las... Sí, claro, sujetarse a nuestros pastores Sí. es muy importante. Entonces, Sí. hay que caminar lo más posible que podamos, pues, derecho, integridad, porque si no el enemigo va a quiere tantito para, como diciendo, me has hecho tanto daño, ahora me toca a mí. Entonces, bueno, mientras nosotros caminemos en integridad, y una de las armas más poderosas que tenemos en contra del enemigo, tenemos muchas armas. Muchas veces decimos, no, pues tenemos la palabra, tenemos la oración, el ayuno, pero una de las armas más poderosas que tenemos en contra del enemigo es vivir una vida en pureza. Eso te da autoridad. Porque si andamos, o sea, una vida doble, y aún así podemos caminar reprendiendo demonios. Yo le he dicho al Señor, Señor, yo no quiero ser una de las personas que habla la Biblia, donde dice que en aquel día, dice, me dirán, Señor, Señor, Sí. en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre profetizamos, Echamos en tu demonios. nombre echamos fuera demonios. Ajá. Pero dice que el Señor les va a decir, apartaos de mí,
Hacedores de mal. hacedores de maldad. Quiere decir que va a haber gente que va a caminar con autoridad echando fuera demonios. Los demonios se le van a sujetar, pero al mismo tiempo tener una vida doble, una vida de maldad. Entonces Señor, vamos a caminar con autoridad echando fuera los demonios, pero también cuidando nuestra vida, que sea una vida que te agrade a ti. Sí. Sí. Yo quiero escuchar en ese día que me digas, buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra al gozo de tu Señor. Esas palabras queremos escuchar. Entonces, eso lo vamos a escuchar si vivimos haciendo la voluntad del Señor y viviendo en integridad. Sí. Así. Entonces, bueno, no, pues, Pastor Ángel, creo que fue un tema muy interesante sobre que puede un cristiano tener demonios. Y creo que muchos se van a identificar con este tema y también algunos también van a seguir cuestionando sobre este tema, porque pues es un tema muy fuerte hablar sobre liberación, porque claramente los cristianos, los creyentes hablan que cuando Jesús fue crucificado se llevó nuestros pecados, la muerte, la enfermedad. Ahora, ¿cómo es posible que un cristiano creyente puede ser influenciado por demonios si ya aceptó a Jesús, ya es hijo de Dios? Sí, entonces, pues va a haber gente que se va a cuestionar y casi siempre los que se van a cuestionar es que son personas que no han sido llamados a esto o no tienen el conocimiento. Pero al que ha sido llamado a esto, siempre se va a hacer preguntas, Señor, ¿por qué están batallando? Revélame qué hay ahí. Entonces Dios te va a revelar. Cuando tú tienes esa hambre, Dios te va a revelar. Sí. Entonces, en la Biblia nos da ejemplo como Lázaro, que estaba muerto. Para mí Lázaro es como el espíritu, que Dios lo resucita. El Señor le dice, Lázaro, sal fuera. Lázaro, cuando salió de la tumba o de la cueva donde los ponían, dice la Biblia que Lázaro salió vendado, salió atado con vendas. Ya Jesús resucitó a Lázaro, pero ahora Jesús le dice a la gente que está ahí, desátenlo y denle de comer. Ese es el trabajo de nosotros, los ministros. Desatar a la gente que ya Dios ha salvado, que lo ha conectado con Él, pero que aún vienen vendados, vienen atados. Wow. El trabajo de nosotros es desatarlos a ellos que vienen así para que sean útiles para el reino de Dios. Para que cuando lleguen aquí, ellos puedan tener esa libertad. Y que Él nos ha venido a traer. Dice que y conoceréis la verdad y la verdad nos hará libre. Jesucristo es la verdad, Él es el que liberta. Sí. Así que bueno, amén. Si tú te sientas en la iglesia, has aceptado al Señor y te sientes atado, que no avanzas, no prosperas espiritualmente, no tengas vergüenza. Busca ayuda a un lugar donde te entiendan y te puedan ayudar, donde haya un lugar donde se ministra liberación. Donde se le ministra liberación. Donde está el Espíritu de Dios. Jesús dijo, mas si yo por el dedo de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado. Una de las evidencias que el reino de Dios ha llegado a un lugar es que los espíritus son echados fuera. Ahí el reino de Dios ha llegado. Sí, la verdad, sí. Y pues le damos gracias a Dios porque hay gloria, se manifiesta. Hemos visto aquí en medio de la adoración se manifiestan porque a ellos no les gustan. O sea, y personas liberadas, siendo oprimidas durante tanto tiempo. Y eso pues es gracias a Dios. Sí. Y también le damos gracias a Dios porque ha escogido a personas que también tienen esa hambre de conocer más sobre ese tema y aprender más, porque sabemos que en algún momento Dios va a seguir usando a esas personas, así como a usted, o sea, lo está siguiendo usando progresivamente sobre este tema y para nosotros como iglesia, pues estamos muy bendecidos sobre su persona y además pues sobre el tema de liberación, porque anteriormente no se hablaba tanto sobre el tema de liberación. Sí, y juntamente con nuestro pastor Héctor Carrera, que pastorea en esta iglesia, Casa de Restauración, aquí en Georgetown, Kentucky, con nuestra pastora Dora Ruiz, nos
nos comunicaba que vamos a tener un tiempo de capacitación en esta área. Así que si hay alguna persona interesada que quisiera aprender acerca de liberación, vamos a estar tocando todos estos temas para que se puedan capacitar, podamos seguir capacitándonos para ejercer este ministerio que Dios nos ha llamado a traer libertad al pueblo de Dios. Sí, amén, amén. Sí. Bueno, Pastor Ángel, pues hemos hablado mucho sobre este tema y próximamente vamos a subir otro video, grabar otro video seguir hablando sobre liberación. Amén. Sí, así que quizás usted tendrá en mente un tema específicamente más adelante, pues ya ves que pueda compartir ahora, o lo reservamos. Pues ya ves que a veces tocamos así cositas que se nos quedan en el aire. Sí, tú tocaste acerca de Los Ángeles. Sí, sí. Entonces eso es otro tema controversial. Entonces hay que hablar de eso también. Creemos que los ángeles han sido enviados para ayudar a nosotros. La Biblia dice que los ángeles son espíritus ministradores al servicio de aquellos que han de heredar la salvación. Entonces vamos a hablar acerca de eso. Hay gente que se confunde. No, estos ya están adorando ángeles. Entonces ahí tenemos que saber por qué la persona muchas veces cuestiona. Los ángeles están para ayudarnos. Sí. Pero también nosotros no estamos para adorar ángeles, estamos para trabajar. Ellos trabajan juntamente con nosotros para que el reino de Dios avance. Para el reino de Dios avance. Exactamente, pastor. Entonces, bueno, más adelante vamos a tocar esos temas también. Sí, claro. Bueno, así que las últimas palabras para nuestra audiencia que nos van a seguir, creemos que nos van a seguir. También que puedan compartir el video, porque es un video muy... bueno, yo he aprendido bastante, estamos siguiendo aprendiendo, y también creemos que nuestra audiencia están aprendiendo y están interesados sobre este tema de liberación. Amén. Sí. Bueno, podemos terminar con una oración por todos aquellos que nos van a ver y que quizás sienten que están siendo oprimidos por las tinieblas. Vamos a orar para que haya liberación. Así que, bueno, ahí cierre sus ojos. Primero, examínese usted en su interior qué cosas usted tiene que traer a cuentas delante de la presencia de Dios. Quizá tiene que perdonar a alguien, confiéselo ahí. Perdono a tal persona por haberme hecho esto. Confiese ahí lo que le hizo y diga, te perdono de todo mi corazón, te suelto. Suelte esas cargas. Muchas veces pensamos que la persona que nos hizo daño no merece que nosotros le perdonamos. No, quizás no lo merece, pero usted merece ser libre. Suelte Amén. Eso, perdónelo. Amén. El Señor le ha perdonado a usted y nosotros no somos nadie para no poder perdonar a alguien más. Entonces, diga, lo perdono con todo mi corazón. Suelte eso. Y dele gracias a Dios porque Dios le ha perdonado a usted. También usted mismo debe de perdonarse. Diga, me perdono a mí mismo. Muchas veces nosotros como seres humanos cometemos errores y muchas veces perdonamos a otras personas, pero nosotros mismos somos duros con nosotros mismos. Debemos perdonarnos. Diga, me perdono a mí mismo o a mí misma por haber cometido tal error y caminen en el perdón. Ahí también, cerrados los ojos, en oración, diga, cancelo, anulo todo pacto que mis antepasados hayan hecho con las tinieblas. Todo pacto se rompe, se queda sin poder, porque yo he hecho pacto con mi Señor Jesucristo y su sangre tiene poder para romper todo pacto. Se rompe todo pacto ahí. Todo juramento, toda promesa que se haya hecho con las tinieblas, cancélelo. Se cancela. Diga, cancelo en esta hora en el nombre de Jesús. Toda promesa, todo pacto se cancela en el nombre de Jesús. Toda brujería que me hayan hecho se cancela ahora en el nombre de Jesús. También si usted ha consultado brujos, también pídale perdón al Señor. Todo eso trae contaminación espiritual. Ahí en el nombre de Jesús, cerrados los ojos. Cualquier cosa que usted sabe que está en el mundo espiritual, que no se ha puesto a cuenta con el Señor, póngalo ahí. Tráigalo a los pies del Señor para que el Señor traiga libertad. Amén. Ahí. Ore trayendo liberación. Ora ahí por las personas. Así es. Bueno, estamos orando para que haya libertad en cada uno de ustedes. Yo más me identifico como con los jóvenes porque pues hemos pasado por momentos difíciles, pero creemos que hay libertad. Así que si tú, joven que me estás viendo, estás luchando por
situaciones en tu vida como vicios, alcohol, droga, lujuria, pornografía, lascivia. Declaramos hoy en el nombre de Jesús que seas libre, que tengas libertad para adorar y que seas un joven activo, lleno de la unción del Espíritu Santo, y creemos que en Jesús hay libertad. No tengas miedo, habla con tus pastores y verás un cambio muy fuerte en tu vida. Amén. Y creemos que el Espíritu Santo se moverá en tu vida. Creemos que la unción va a abrazarte y la gloria de Dios está sobre ti. Así que, Pastor Ángel. Amén. Pues, vamos a orar entonces. Sí. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, declaramos que la unción de liberación, gracias, Señor, Padre. se activa ahora, Padre amado, y se traslada, Señor, a aquellas personas que están necesitando liberación. Señor, en el nombre de Jesús declaramos que los ángeles tuyos se trasladan allá, Señor, en el nombre de Jesús, y comienzan a rodear, Señor, a tus hijos, a tus hijas, Señor, que están siendo oprimidos por las tinieblas. Así en el es, nombre de Padre. Jesús, Declaramos, los ángeles Señor, comienzan a libertad, cortar Señor. todo hilo de Se conexión activan los que los ángeles, demonios, Padre, que los que brujos ministran, hayan Señor. conectado a su Se mente, a su rompe, cuerpo, Padre, toda a su cadena, hogar. En el nombre de toda Jesús se cadena, cortan Padre. ahora los hilos Se de rompe conexión. todo En el nombre de espíritu, Jesús, Padre, de demonios toda que brujería, atormentan las vidas, las todo almas altar que de esté cada uno de levantado a tus hijos, nombre Señor. de nuestra familia, a nombre es, de Padre. tus hijos que van a estar viendo este video, en el Amén, nombre de Señor. Jesús, En el nombre esos altares se poderoso de destruyen Jesús. ahora. Cae fuego del cielo en el nombre de Jesús, destruyendo, quemando todos los altares de brujería. Toda fotografía que esté en ese altar es removida en el nombre de Así Jesús. es, Todo aleluya. muñeco que represente nuestras vidas, esos muñecos son quemados, son quitados en el nombre de Jesús. Toda oración, todo decreto de muerte, todo decreto de enfermedad, de destrucción, de ruina, en el nombre de Jesús, esos decretos son cancelados, son destruidos ahora en el nombre de En el Jesús, nombre poderoso porque tu de palabra Jesús. dice que tú, Señor, rompiste el acta de los decretos que nos era contrarias, las clavaste en la cruz. Ahora en el nombre de Jesús se anula toda palabra de maldición, se Amén. cancela ahora en el nombre de Jesús. Todo espíritu que entró a través de brujería, le damos la orden en el nombre de Jesús que abandone tu cuerpo. Sale ahora. En el nombre de Jesús, los ángeles encadenan y se los llevan a los abismos ahora. Salen ahora en el nombre de Jesús. Se van en el nombre de Jesús. Todo espíritu que entró a través de maldición generacional, a la cuenta de 3 se va. 1, 2, 3. Ahí. Abandona su cuerpo. Abandona ahí. Todo espíritu que entró a través de maldición generacional, todo espíritu que entró a través de trauma, se va. Se van. En el nombre de Jesús. Todo espíritu de enfermedad se va ahora. Se va en el nombre de Jesús. Los ángeles comienzan a encadenar y se los llevan a los abismos ahora. En el nombre de Jesús. Fuera ahí. Fuera ahí. Todo espíritu que está oprimiendo la espalda ahí. En el nombre de Jesús. Los ángeles decapitando toda serpiente ahí. En la espalda. Todo espíritu que está ahí tomando el entendimiento para que no te resplandezca la luz del evangelio ahí. En el nombre de Jesús. Los ángeles se mueven allá a liberar tu mente, a liberar tu entendimiento. Toda venda que te pusieron ahí en el entendimiento es quitada. Todo velo negro se quema ahora en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Ahí todo espíritu que está atando tus ojos, tu mentalidad, en el nombre de Jesús, que entró a través de pornografía, se va ahora en el nombre de Jesús. Eres liberado ahora en el nombre de Jesús. En Amén. el nombre de Jesús declaramos liberación Fuego del ahí. Espíritu Recibe Santo ahí. sanidad en el nombre de Jesús. Recibe sanidad, liberación. Por la unción del Espíritu de Dios, por el dedo de Dios, declaramos libertad. Amén. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. De Jesús. Ora por los jóvenes que están atados ahí en los vicios. En el nombre poderoso de Jesús, hoy declaramos, Señor, Sí, Señor. sanidad y libertad para cada uno de los jóvenes, Padre. Tú conoces sus luchas, tú conoces sus pensamientos, pero creemos, Señor, que tú haces libre a cada uno, Padre. Hoy se rompe, Señor, todo espíritu de lujuria, Padre. Se rompe todo espíritu de pornografía, de lascivia, Señor. Sí, Señor. Porque no hay autoridad sobre ellos, Señor. Porque por tu sangre poderosa somos libres y lavados, Señor. Hoy declaramos, Padre, libertad, 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 Espíritu Santo. Que tu unción se mueva ahí. Tú, joven que me estás viendo, lucha, guerrea y pelea. Pon tu vida en las manos de Jesús y verás la gloria que caerá sobre tu vida. Declaramos libertad en tu vida, en cada área de tu familia, y declaramos también que seas próspero junto con tu familia, en el nombre de Jesús. Amén y amén.
Amén. Poderoso Jesús. Amén. Gracias, Señor, por todo lo que tú haces. Gracias, Espíritu Santo. Por la libertad, Padre. Nos cubrimos con tu sangre. Santo Espíritu. Cubrimos a nuestras familias. La gloria es Cubrimos, tuya, Señor, nuestro hogar. Todas nuestras bendiciones quedan cubiertas con tu sangre, Señor. Amén. Y declaramos Lo que todo declaramos, contraataque del enemigo, todo espíritu que viene en revancha, retalación, en el nombre de Jesús, los ángeles anulan, decapitan todo espíritu que viene en contra de nosotros por hacer esto. En el nombre de Jesús lo estamos haciendo porque tú nos has mandado a hacer esto, Señor. Amén. En el nombre de Jesús declaramos que ninguna arma forjada contra nosotros prosperará. En el nombre de Jesús. Aleluya. Tu palabra dice, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová. En el Amén. nombre de Jesús declaramos tu palabra, Padre, que tú eres sombra a nuestra mano derecha, Señor, Amén. y que estamos cubiertos, Señor, bajo tu sombra. Gracias te damos, Padre Gracias, amado. Padre. Gracias, Bendecimos ahí Espíritu a todos Santo. los que van a estar viendo este video. Así que muchas gracias y pues Pastor Ángel, de nuevamente gracias y bueno, próximamente estaremos grabando otros videos Amén. sobre varios temas y es muy interesante y pues también los vuelvo a repetir, comparten el video, comparten en sus redes sociales y vamos a seguir continuando haciendo esto Amén. para la obra del Señor. Amén. Que Dios te siga usando y, Sí, amén. y bueno, Dios te ha confirmado que te ha llamado para esto y a través de estos videos que mucha gente sea bendecida, que Dios te siga capacitando y bueno, para adelante y nos Amén. vemos en el próximo video. Sí. Así que bendiciones, comparten el video.